Hace poco dejé mi trabajo como buceador de aguas profundas. Trabajé para una gran empresa que ofrece servicios de buceo que van desde salvamento, demolición submarina, reparación de barcos y búsqueda y recuperación. Es una empresa de buena reputación y se la considera segura y confiable. Tanto es así que a menudo la contrata el gobierno. La verdad es que extrañaré trabajar para ellos. La gente con la que trabajé era realmente la mejor de las mejores. Pero hay un límite a las cosas inexplicables que puedes presenciar en las profundidades antes de decidir no volver al océano para siempre. Aquí hay algunos ejemplos de los secretos que muchos buceadores se llevan a la tumba. De camino a un trabajo que nos habían contratado para realizar, nuestra hélice se ensució. Me puse el traje y me preparé para hacer una inmersión rápida para quitar la suciedad. Hice una breve inspección y localicé un hilo grueso envuelto alrededor de la hélice y el eje. Avisé al supervisor, quien luego bajó una bolsa de lona con las herramientas que necesitaba para cortarla. Colgué la bolsa del eje y comencé a liberar la hélice. No tardé mucho y volví a mi bolsa de herramientas. Noté un extraño crujido cuando dejé caer las herramientas en la bolsa. Cuando miré dentro de la bolsa, estaba llena de conchas grandes, muchas de las cuales acababa de aplastar. Después de salir del agua y quitarme el equipo, comencé a examinarlas. Las conchas tenían lo que parecían ser jeroglíficos grabados en ellas. Uno de los muchachos superiores me dijo que esto no era común, pero que les había sucedido a varias de ellas antes. En otra ocasión estábamos recuperando un avión militar. Cuando llegamos, los barcos de la Marina estaban en el lugar esperando que lo recuperáramos. Rápidamente nos informaron que habían perdido la comunicación con el piloto y querían que lo recuperáramos para poder investigar. Yo estaba en comunicación con los buzos y controlando la profundidad y el tiempo en el fondo cuando los buzos llegaron al proyecto. Informaron que el avión estaba intacto. Todos estábamos sorprendidos. El supervisor preguntó qué tan extenso era el daño. Y ellos explicaron que estaba completamente intacto. Es decir, no había ningún daño visible en absoluto. Simplemente estaba apoyado en el fondo. Aún más extraño, la cubierta del avión todavía estaba en su lugar. Eso significa que la cabina todavía está sellada, en otras palabras, el piloto no se eyectó. Pero no había señales del piloto. Recuperamos el avión y los militares tomaron la custodia de él. Nunca más supimos nada al respecto. Fui testigo de otro extraño suceso desde la superficie, en el lugar donde se planeaba una demolición. Es necesario explicar que una forma de seguir la pista de un buceador es observar su corriente de burbujas. Cuando un buceador inhala, el regulador de demanda del casco proporciona aire desde su cordón umbilical. Luego, cuando exhala, se agota en el agua y flota hasta la superficie. En la superficie se pueden observar las burbujas para tener una idea general de dónde se encuentran los buceadores. En esta ocasión, estábamos a cientos de millas de la Tierra y habíamos colocado a 2 buceadores en el agua. Aproximadamente una hora después de la inmersión, comenzamos a notar que estaba sucediendo algo extraño. Había 3 corrientes de burbujas distintas que provenían de donde estaban trabajando. Al principio, supusimos que había una corriente y que los estaba afectando. Pero pronto notamos un cuarto conjunto de burbujas que venían desde la distancia. Se detuvo a unos 20 pies de los buceadores, cerca de las otras misteriosas burbujas. Preguntamos a los buceadores, pero ninguno pudo ver nada fuera de lo normal. Entonces, incluso desde la superficie, escuchamos un chillido espeluznante proveniente de las aguas. Luego silencio. Los buzos no estaban demasiado preocupados, escuchamos cosas extrañas todo el tiempo. El sonido viaja bien en el agua y aprendes a asumir que está a una gran distancia. Pero pronto, parecía que el agua en la distancia estaba hirviendo y se estaba acercando. Sin embargo, no estaba hirviendo. Eran innumerables nuevas corrientes de burbujas que se acercaban al lugar donde estaban trabajando nuestros buzos. El supervisor ordenó a los buzos que subieran a la plataforma de buceo para ser levantados de regreso a la superficie. Las burbujas estaban aterradoramente cerca ahora, y los buzos que estaban siendo sacados dijeron que habían comenzado a ver sombras en la distancia. Sin embargo, no podían distinguir bien lo que eran. Decidimos sacar a los buzos sin completar sus paradas de descompresión y arrojarlos a nuestra cámara hiperbárica. Durante otra inmersión cerca de las Bahamas tuve una experiencia aterradora. Era mi primer trabajo de salvamento con ellos, así que me metí con un buzo con mucha experiencia. A poco más de 200 pies de profundidad, estábamos examinando el barco hundido en busca de puntos de amarre.
Cuando me acerqué a la proa del barco, noté que estaba investigando una parte dañada del casco. Nadó unos pocos pies dentro del barco mirando a su alrededor. Le pregunté varias veces si quería que le cuidara el umbilical, manguera de suministro de aire, desde fuera del barco. Es muy recomendable porque es peligroso entrar en un barco hundido, a lo que respondió que no. No quería entrar en el barco. Insistió en que estaba en el lado de babor del barco. Suponiendo que estaba desorientado, me acerqué para agarrarlo. Justo antes de tocarlo, me di cuenta de que no salían burbujas del casco. Fuera lo que fuese, no estaba respirando. Retrocedí e informé de que había algo más allí abajo. Esperaba que se burlaran, pero no hubo ninguna. Lo siguiente que oí fue al supervisor de buceo. Ambos buzos, prepárense y salgan del fondo. Cuando regresé a la superficie, le pregunté al supervisor al respecto, y me dijo que se negaba a poner a sus buzos en situaciones excepcionalmente peligrosas. Luego se negó a dar más explicaciones. Nos negamos a completar el rescate. No estoy del todo seguro de cómo explicar esta siguiente inmersión. Estaba en el fondo, acostado boca arriba mirando hacia la superficie. Todo lo que podía ver eran diferentes tonos de oscuridad. De repente, recuperé el sentido. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Me di cuenta de que no recordaba haberme metido en el agua, ni siquiera por qué estaba allí. Traté de poner mi cuerpo de pie, pero me di cuenta de que no podía moverme. No podía controlar mi cuerpo. Por el comunicador podía oír a la parte de arriba ordenando al otro buzo que me encontrara. ¿Cuánto tiempo había estado aquí abajo? ¿Cuánto tiempo había estado desaparecida? Le dijo a la parte de arriba que lo habían atrapado. Traté de gritar, pero ni siquiera pude hacerlo. Después de unos minutos frenéticos de comunicación entre el buzo y la parte de arriba, noté una sombra que se iba aclarando. Se dirigía hacia mí. Parte de arriba, lo encontré. Se agachó y agarró mi arnés para arrastrarme de vuelta a nuestro escenario de inmersión. Mientras me tiraba, me di la vuelta y eché un breve vistazo a mi entorno. Había estado tendido sobre una pila de huesos humanos. Una de las cosas más extrañas que he presenciado en mi vida ocurrió en una misión de recuperación de cuerpos. Ni siquiera yo lo habría creído si no hubiera sido yo quien estaba en el agua. Los militares habían encontrado un lugar en el que creían que se encontrarían los cuerpos de varios marineros desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial. Entré al agua con otro buceador con bolsas para cadáveres para llevar los restos. En el fondo, finalmente encontramos 3 esqueletos. Los colocamos en las bolsas y regresamos al escenario. En nuestro viaje de regreso a la superficie, vimos que las bolsas comenzaban a moverse. Al principio muy levemente, luego se sacudieron y rodaron violentamente. De 2 de las bolsas se escaparon burbujas y luego se quedaron quietas. La tercera bolsa siguió luchando. Llegamos a la superficie y nos sentamos en la cubierta, quitándonos nuestro equipo de inmediato. Teníamos miedo de tocar las bolsas, pero uno de los encargados finalmente abrió la cremallera de la bolsa en movimiento. Un hombre viejo, frágil y muy vivo salió rodando tosiendo agua. Nos quedamos impactados, incapaces de comprender lo que estábamos presenciando. Todavía sin estar seguro de lo que estaba haciendo, corrí hacia las otras 2 bolsas y las abrí. Había otros 2 ancianos inmóviles en las bolsas. Parecían haberse ahogado. Intentamos practicarles RCP, pero no pudimos revivirlos. El hombre, que de alguna manera estaba vivo, se alejaba de nosotros. Gritaba por los horrores que había presenciado. Gritaba por la eternidad que había pasado ardiendo. Lo encerramos en una habitación y nos comunicamos con los militares para comunicarles que habíamos encontrado un superviviente. En menos de una hora, un helicóptero militar sobrevolaba sobre nosotros para recoger los 2 cuerpos y el superviviente. Habíamos vuelto a colocar los cuerpos en sus bolsas y se las habíamos entregado. El hombre se inclinó para inspeccionarlos y abrió las bolsas. Cuando las abrió, nos invadió un hedor insoportable. Los cuerpos parecían estar en descomposición, como si hubieran estado muertos y sumergidos en el agua durante una semana. Volvió a cerrar la cremallera y los hizo subir al helicóptero. Luego lo escoltamos hasta el superviviente. Podíamos oír los gritos desde el pasillo. Abrimos la puerta y vimos sangre salpicada en las paredes. Estaba vivo y gritaba, pero también él parecía haber empezado a descomponerse. El hombre lo acompañó con calma hasta el helicóptero y los 2 fueron subidos a bordo. Nunca más supimos nada de ellos. Sin embargo, volví y examiné la habitación. Con su sangre había dibujado jeroglíficos en las paredes. Todavía no estoy seguro de lo que vi, pero había algunas cosas que parecían destacarse. Olas, llamas y cuerpos.
Había una enorme cantidad de ellos en las paredes, pero poco después de que entré, nuestro supervisor comenzó a fregar las paredes. Se negó a dejarnos examinarlas más a fondo. He oído rumores sobre los guardianes de las profundidades. Me he preguntado sobre ellos durante bastante tiempo. Creo que son el vínculo entre muchas de nuestras historias. Su mito dentro de nuestro equipo rara vez se menciona. Pero esto es lo que recogí a lo largo de los años. No estamos destinados a vagar por las profundidades del océano. Y cuando un buceador pierde la vida en las profundidades, no se queda así. Están condenados a vagar por los océanos para siempre. Y cuando encuentran a los vivos, en un ataque de envidia, te llevarán de vuelta a las profundidades de las que vinieron. Antes de compartir nada más, hay algunas cosas que me gustaría aclarar. He recibido una cantidad sorprendentemente grande de comentarios y mensajes personales desde que publiqué este artículo. Varias personas me señalaron que probablemente haya muy pocas personas con experiencias como estas. Y de esas personas, aún menos podrían decir que han dejado su trabajo recientemente. Por lo tanto, probablemente haya mucha gente que ya sepa quién soy o que pueda averiguarlo fácilmente. Dicho esto, sigo creyendo que todo el mundo merece saberlo. Primero, voy a responder algunas de las preguntas más comunes que he recibido. Sí, he vivido muchas cosas aterradoras en el océano, pero, si tenemos en cuenta la cantidad de inmersiones que he realizado, estas experiencias han sido realmente pocas y espaciadas. Información básica sobre nuestro equipo de buceo. Si bien varía según el trabajo, tenemos un estándar que usamos normalmente. Somos buceadores con casco, lo que significa que usamos cascos, no equipo de buceo. Es aire suministrado desde la superficie. Tenemos un sistema de aire en la superficie que corre a través de un umbilical hasta los buceadores. El umbilical se conecta al casco para suministrar el aire. Entretejidos con el umbilical están nuestros elementos esenciales. Sin entrar en demasiados tecnicismos, hay una línea para suministrar aire, electricidad para una luz, comunicaciones y, esencialmente, un medidor de profundidad. Además, usamos un tanque en la espalda como suministro de gas de emergencia. Sin embargo, no contiene mucho. Solo lo suficiente para llegar a la superficie en caso de emergencia. No usamos rebreathers para el trabajo que hacemos. Sin embargo, ocasionalmente usamos una máscara facial completa en lugar de un casco, o equipo de buceo si es más práctico. Pero rara vez lo es. Los guardianes de las profundidades. Nunca he encontrado información sobre ellos en Internet. Las únicas personas que he oído hablar de ellos son los miembros de mi equipo. Me han dicho que otros equipos también han tenido problemas con ellos. Pero incluso los chicos de mi equipo dudan en hablar de ellos. Responderé más preguntas a medida que surjan, pero volveré a la razón por la que realmente estás aquí. Mientras trabajábamos en una plataforma petrolífera, estábamos utilizando un ROV, imagínate un pequeño submarino de control remoto, para hacer inspecciones. Nos habían contratado para inspeccionar daños estructurales o deficiencias después de que la plataforma se quejara de vibraciones anormales. Durante las operaciones, los ROV se atienden desde una línea que proporciona energía, un miembro de fuerza y transfiere imágenes de vídeo y sonar de regreso a la parte superior. A medida que el ROV descendía en la oscuridad de abajo, comenzamos a notar rayones finos a lo largo de la estructura. Al principio, apenas era suficiente para arrancar el crecimiento marino del metal, pero a medida que nos adentrábamos más, los rayones se convirtieron en hendiduras. A medida que descendíamos aún más, comenzamos a notar que los rayones parecían deliberados. Acercamos el ROV para inspeccionarlo. Allí, ante nosotros, había imágenes. Había jeroglíficos tallados en el metal. Y eran recientes. Cuanto más nos adentrábamos, más antiguas parecían las tallas. Estaban corroídos y parcialmente cubiertos de vegetación. Lo que fuera que estaba haciendo esas tallas estaba subiendo desde abajo. Entonces, el ROV dejó de responder. Comenzó a temblar de un lado a otro. Perdimos potencia. Intentamos sacarlo por la cuerda que lo sujetaba, pero parecía atascado. Entonces, lo sentimos. Tiraba de la cuerda, pero venía del costado del ROV. Algo lo estaba tirando más profundamente. 2 hombres más saltaron sobre la cuerda y lucharon por sacarla de nuevo. La cuerda comenzó a crujir y se partió. Sacamos el resto de la cuerda, pero ese ROV había desaparecido para siempre. El supervisor se quedó entonces con la tarea de averiguar cómo informar nuestros hallazgos a la compañía petrolera. Hace un año aproximadamente, ocurrió un incidente. Durante un trabajo de salvamento, estábamos en el proceso de instalar el equipo de aparejo.
Mientras estaba de frente al barco, con la espalda hacia el mar abierto, no había notado que nada se acercaba. De repente, algo se estrelló contra el tanque que tenía a la espalda, con fuerza. Me estrellé contra el barco, aplastado contra él por la fuerza. Me di la vuelta y no había nada. Más tarde me enteré de que tenía varias costillas magulladas por el impacto. Después de informar al otro buzo y a la superficie, nos dijeron que nos iban a sacar. Volvimos al escenario y comenzaron a elevarnos hacia la superficie. Manteníamos los ojos bien abiertos, escudriñando las sombras no muy lejanas. Durante una parada de descompresión, comenzamos a ver una figura oscura que volaba en círculos a nuestro alrededor. Seguimos observándola mientras se acercaba cada vez más. Comenzamos a verla con más claridad. Había un tiburón enorme que volaba a nuestro alrededor. Ahora nunca he tenido miedo de los tiburones. Pero hay algo en el hecho de estar rodeado por un tiburón enorme, en medio del océano, colgando de una cadena, que puede infundir una nueva fobia en los hombres más valientes. Tengan en cuenta que no estamos en una jaula cerrada, solo en una plataforma para pararse. Se sintió como si me lo sirvieran en bandeja. Finalmente se acercó lo suficiente como para ver sus rasgos, pero no reconocí su especie. Era más grande que un tiburón blanco y con una coloración completamente diferente. Era principalmente negro con algunos rasgos grises. Siguió mirándonos mientras estábamos sentados allí indefensos, rezando para que nos dejaran en paz. Para cuando completamos nuestros requisitos de descompresión, estaba casi lo suficientemente cerca como para tocarlo. El escenario nos levantó y nos sacó del agua, aliviados de que el tiburón no hubiera decidido averiguar nuestro sabor. En la superficie deducimos que el tiburón se había lanzado hacia mi espalda, pero solo había logrado golpear el cilindro de suministro de gas de emergencia. Hicimos otra inmersión, esta vez en aguas cristalinas. Y es agradable conseguir un trabajo en aguas donde realmente puedes ver tu entorno. La visibilidad era de más de 100 pies. Llegamos al fondo y comenzamos a trabajar. Había 2 misiles que habían sido expulsados de un avión militar y no habían detonado. Nos informaron sobre su ubicación y nos dijeron que no estaban armados y que no detonarían si se manejaban adecuadamente. Los localizamos mucho más fácilmente de lo que esperábamos y comenzamos a prepararlos para montarlos. Justo cuando puse mis manos en el primer misil, mi compañero de buceo dijo: «Oh, mierda». Se me cayó el estómago. No me importa cuántas veces hayas trabajado con una munición. Sinceramente, creo que siempre tendrás esa sensación incómoda en el estómago y nerviosismo en el fondo de tu mente. Miré hacia arriba y me di cuenta de que no estaba hablando del misil, vio una pared de arena que se levantaba en la distancia. Algo, con suerte solo la corriente, estaba levantando la arena del fondo del océano. La pared de arena iba creciendo y tenía unos 30 pies de altura. Peor aún, se acercaba a nosotros. Pronto estuvo sobre nosotros. Es difícil describir lo que hace la mala visibilidad en el agua. No es una cuestión de falta de luz, es una cuestión de demasiada porquería en el agua que bloquea la luz. Imagínate la niebla, pero imagina si puedes que esta niebla es más espesa que cualquier otra que hayas visto nunca. Estoy hablando de una niebla tan espesa que podrías tener una linterna apuntando a tus ojos a 1 pulgada de distancia, pero estarías completamente ciego a ella. Eso es lo que es la mala visibilidad en el agua. En el momento en que la arena nos golpeó, quedamos envueltos en una oscuridad absoluta. Puse mi mano sobre mi visor, pero ni siquiera pude verlo. Después de unos momentos comenzamos a escuchar un sonido metálico de raspado. Luego, tan rápido como llegó, la arena desapareció. Tuvimos aguas cristalinas nuevamente. Excepto que no había señales de los misiles. Había estado a mi alcance cuando la pared de arena nos golpeó, pero ahora incluso palpando debajo de la arena no había rastro de ellos. El siguiente incidente ocurrió durante un trabajo humanitario que nos ofrecimos a realizar. Después de que una parte del puente se derrumbara a más de 15 metros de profundidad en aguas oceánicas, nos ofrecimos voluntarios para recuperar los vehículos y, con suerte, los cuerpos. Cuando llegamos al lugar del derrumbe, hacía poco más de una semana que se había producido. Pasamos el primer día inspeccionando la zona y elaborando un plan para levantar la mayor cantidad posible en el plazo de una semana que teníamos disponible. Al comienzo del segundo día ya estábamos sacando vehículos del fondo. Fue un trabajo difícil, por decirlo menos, pero no por el esfuerzo que requería. El estado de desorden en los coches era desgarrador. No se trataba de pilotos militares ni marineros perdidos en el mar. Se trataba de familias de vacaciones o personas que se desplazaban al trabajo. Era difícil decir que era más difícil.
Los coches en los que encontramos a una familia entera. Con los padres con los cinturones de seguridad desabrochados y ellos en el asiento trasero después de haber estado tratando de desabrochar a sus hijos. O los coches en los que los padres se bajaron, dejando a los niños abrochados en el asiento trasero. Traté de no imaginar el pánico que había estado ocurriendo dentro de los autos mientras se inundaban por los parabrisas o las ventanas rotas, mientras la gente trataba de escapar frenéticamente. Pero no podía perdonar a aquellos que dejaban que su familia se ahogara. Cada día pasábamos a una nueva sección de autos. Y el cuarto día comenzamos a notar que varios de los autos tenían las puertas abiertas y no había nadie adentro. Estábamos felices de encontrar un trabajo más fácil, especialmente bajo la suposición de que la tragedia se había aliviado gracias a que la gente había escapado de los restos. Eso fue hasta que comencé a preparar una minivan para su remoción. La familia dentro no había tenido tanta suerte. Mientras pasaba eslingas por la camioneta y la preparaba para levantarla, noté que el otro buzo inspeccionaba el equipo de aparejo. Comenzó a desatar uno de mis grilletes. Le pregunté qué estaba haciendo y la respuesta no fue la que esperaba. Estoy revisando este camión para ver si hay cuerpos. Sentí la familiar sensación de malestar en mi estómago. Lentamente, me arrastré hacia el buzo y giré su cuerpo hacia mí. Se resistió, pero lentamente giró su cara hacia mí. Su visor estaba empañado, y luché contra mi mejor juicio. Me incliné más cerca, y hasta el día de hoy deseo no haberlo hecho. Estaba oscuro, pero podía distinguir claramente los rasgos. Carne podrida. La persona que llevaba este casco había fallecido hacía mucho tiempo. Perdí mi confianza, comencé a gritar. Mis comunicadores estaban encendidos, los buzos y la parte superior intentaban frenéticamente llamar mi atención. Pero estaba concentrado en una sola cosa. Estaba retrocediendo a toda prisa, lejos de él. Pero había ensuciado mi cordón umbilical alrededor del equipo de aparejo en mi estado de pánico. La cosa había vuelto a enfocar la minivan. Mientras me limpiaba frenéticamente de las eslingas, noté la reveladora falta de burbujas que salían del casco. Estaba abriendo la puerta de la minivan y metiendo la mano. Mientras nadaba lejos de la camioneta, vi que agarraba a uno de los pasajeros y lo arrastraba hacia la oscuridad. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que tal vez no fuera apto para trabajar bajo el mar. Seguí buceando más tiempo del que sabía que debía. Durante todo ese tiempo, ese pensamiento rondaba en mi mente. Necesito conseguir una carrera más segura. Después de mi última publicación, mi antiguo supervisor de buceo se puso en contacto conmigo y me contó los peligros que entrañaba compartir estas historias. Luego cambió de tono. Las cosas están empeorando allí abajo, nunca antes había hablado abiertamente de ello conmigo, pero continuó. Tuvimos un incidente la semana pasada, y perdimos hombres. Me quedé en shock. Todos conocemos los peligros, todos hemos visto a los guardianes de las profundidades, pero nadie espera morir. Después de una o dos situaciones de riesgo, uno espera seguir teniendo situaciones de riesgo. Por respeto a nuestros caídos, debes usar tu mejor criterio antes de compartir esto. Y date cuenta de que no es seguro compartir esta historia, continuó. El equipo fue contactado para realizar un trabajo de salvamento estándar para el ejército. Habían sido increíblemente vagos sobre el trabajo, pero indicaron que un barco se había hundido. El equipo de buceo y su equipo fueron cargados a bordo de un barco de la Armada de los EU. Para ser escoltados hasta el proyecto. Esto es anormal, pero no inaudito. Pero las cosas se volvieron cada vez más extrañas a medida que viajaban al proyecto. Primero, fueron informados por el comandante en jefe. Revisó el acuerdo de confidencialidad sobre nuestro trabajo. Luego, el informe fue entregado a un hombre que no se presentó. Explicó que la Marina ha estado trabajando en un prototipo de submarino. Sus capacidades y nuevas tecnologías no serían relevantes para nosotros. Todo lo que necesitábamos saber era que era tremendo. El tamaño empequeñecería a cualquier submarino que hayamos visto. Luego admitió que la Marina no necesitaba un trabajo de salvamento de rutina, sino ayuda para recuperar su prototipo. Informó al equipo que 4 días antes habían perdido contacto con la tripulación. Las imágenes del sonar muestran el submarino descansando en el fondo, aparentemente intacto, pero nadie respondía a los intentos de comunicación. Cuando el barco llegó al lugar, se dieron cuenta de que no estaban solos. Casi una docena de barcos de la Armada ya estaban esperando su llegada. Los buzos recibieron el visto bueno para entrar al agua y comenzar a trabajar. Su primera tarea fue inspeccionar el submarino en busca de daños y peligros.
Necesitaban proporcionar un informe del fondo para que los ingenieros desarrollaran un plan para sacarlo a flote. No querían que lo aparejáramos, pero nos pareció adecuado. Necesitaban que el prototipo estuviera en las mejores condiciones posibles. Los buzos entraron al agua y pronto quedaron asombrados por la creación. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Era tremendo. Desde donde descendieron no podían ver los extremos delantero y trasero del submarino, y el agua estaba anormalmente clara. Además, el submarino estaba hecho de lo que parecía ser un metal reflectante tejido en escamas. Comenzaron a inspeccionar el submarino en busca de daños. Después de haber alcanzado el tiempo máximo permitido en el fondo, los llevaron de regreso a la superficie para cambiarlos sin incidentes. Informaron al siguiente grupo de buzos que habían explorado desde la mitad del barco hasta el extremo trasero y no habían encontrado ningún daño aparente. El submarino parecía haberse posado suavemente en la arena. El siguiente grupo de buzos entró para inspeccionar desde la mitad del barco hasta el extremo delantero. Comenzaron a avanzar mientras inspeccionaban si había daños. Aproximadamente 10 minutos después de la inmersión, un buzo comenzó a golpear el casco. Inmediatamente, ambos buzos informaron que podían escuchar a personas dentro del submarino golpeando contra el casco y gritando. No podían entender lo que gritaban, pero el mensaje era claro. Estaban aterrorizados. El supervisor informó que habían encontrado evidencia de que la tripulación aún estaba viva. Los buzos continuaron avanzando. Pasaron unos 5 minutos más antes de su siguiente informe. Había grabados en la superficie metálica escamada del submarino. Se habían tallado jeroglíficos en el submarino y parecían extenderse desde la parte delantera del submarino hacia la mitad del barco. Aún así, no había señales de daño estructural que hubieran hecho que el submarino dejara de funcionar. Los buzos regresaron a la superficie y el oficial al mando recibió un informe completo sobre los hallazgos del día. El equipo estaba seguro de que el submarino era capaz de soportar la tripulación y estaban ansiosos por recuperarlo, pero se creía que la tripulación corría relativamente poco peligro. Al comenzar el segundo día, los buzos descendieron con instrucciones de localizar 4 lugares específicos. Los ingenieros necesitaban verificar que todavía estuvieran estructuralmente firmes para colocar el aparejo. Inmediatamente, los buzos informaron que todavía podían escuchar los golpes que venían del interior. Comenzaron a localizar los puntos de aparejo de manera rápida y fácil. Cuando se acercaron al extremo delantero del barco, justo dentro de la región que estaba cubierta de tallas, notaron una figura que se movía. Ambos la vieron, no había forma de negarlo. Pero pronto desapareció de la vista. Los buzos no pudieron averiguar dónde había ido. Acordaron encontrar rápidamente los 2 puntos restantes. Fue un trabajo rápido, los 2 puntos restantes fueron localizados. Los 4 estaban intactos y listos para su uso. Cuando se prepararon para regresar a la superficie, se les informó que había 2 lugares más que se les pedía que inspeccionaran. Supuestamente había 2 escotillas, babor y estribor, que los ingenieros habían insistido en que era necesario revisar. El supervisor se mostró cauteloso. Los ingenieros de aquí se pusieron nerviosos cuando oyeron sus informes de que algo se movía alrededor del barco. Entraron y cuando regresaron insistieron en que encontraran las 2 escotillas. No estoy seguro de lo que está pasando, están siendo muy ambiguos. Por favor, tengan cuidado. Los buzos regresaron a la zona en cuestión y comenzaron a examinarla de cerca. Mientras trabajaban, pronto vieron una figura que emergía del submarino. Estaba sacando un cuerpo de la escotilla. Se quedaron paralizados y observaron cómo empujaba la escotilla para cerrarla y comenzaba a arrastrarlo hacia la distancia. Luego se acercaron al lugar y se dieron cuenta de que la escotilla era casi indistinguible entre las escamas y los grabados del submarino, pero estaba allí. Mientras informaban esto, esa escotilla comenzó a abrirse nuevamente. La parte superior perdió la comunicación con los 2 buzos. Hubo pánico absoluto en la parte superior. Los encargados de la cubierta informaban de que los umbilicales de los buzos estaban tensos. El buzo de reserva se puso el casco y se preparó para meterse en el agua. Los umbilicales empezaron a temblar y a tirar violentamente. El buzo de reserva estaba claramente aterrorizado, pero aún así se acercó al costado del barco preparado para entrar en el agua. La tensión de los umbilicales se alivió y, de repente, las líneas se aflojaron en el agua. Unos momentos después, empezaron a salir burbujas de aire a la superficie. El supervisor agarró al buzo de reserva y le dijo que fuera a buscar a los buzos y que se largara de allí. Entró en el agua y empezó a seguir el rastro de sus umbilicales.
Su objetivo era seguir los umbilicales hasta los buzos en apuros. Mientras seguía los umbilicales, vio que el aire salía violentamente de abajo y continuó adentrándose más. Llegó a la fuente. Los umbilicales habían sido separados de los buzos y estaban bombeando aire al agua. Sabiendo que los buzos no tenían suministro de aire, buscó urgentemente a los dos buzos en la zona. Después de 5 minutos, no encontró señales y le ordenaron que inspeccionara la escotilla. Se dirigió frenéticamente hacia ella, con la esperanza de encontrar a los buzos con vida. Mientras se acercaba, encontró la escotilla abierta y vio los dos cuerpos tendidos en el suelo. Entró en el espacio para recuperarlos. Mientras lo hacía, notó varias figuras en la oscuridad de la habitación. Agarró el cuerpo más cercano y comenzó a tirar de él mientras las figuras corrían hacia él. Al instante se le echaron encima, desgarrándolo a él y a su equipo. Con miedo, soltó el cuerpo e intentó huir del espacio. En el forcejeo, se liberó y se disparó a la superficie. Fue levantado y arrojado por el costado de la nave inconsciente. Su cuerpo ensangrentado yacía en la cubierta, probablemente debido a una embolia gaseosa arterial debido a su rápido ascenso. El equipo lo llevó rápidamente a la cámara hiperbárica para tratarlo. El supervisor informó al oficial al mando que se suspenderían todas las inmersiones. Había perdido a 2 hombres y uno de ellos se encontraba en estado crítico. Estaban sucediendo cosas inexplicables en ese submarino y no estaba dispuesto a sacrificar a más hombres. El tratamiento continuó durante toda la noche y el buzo recuperó la conciencia. Le dijo al supervisor que ya había terminado y que no volvería a entrar al agua nunca más. Le aseguraron que nadie volvería y que, tan pronto como terminara el tratamiento, todo el equipo regresaría a tierra. A la mañana siguiente, el equipo fue convocado para lo que se creía que era una reunión informativa. Entraron en la sala para hablar con el oficial al mando y su equipo de ingenieros. El oficial al mando les pidió que tomaran asiento. Luego les informó que no seguirían adelante con el rescate del prototipo. Sin embargo, lo que había allí abajo no podía permanecer. Todo lo que había dentro del submarino tenía que ser destruido definitivamente. El equipo debía volver al agua y colocar cargas en los lugares especificados por el equipo de ingeniería. El supervisor estaba furioso. Exigió que el equipo fuera llevado de vuelta al continente y liberado del barco. Centinelas armados entraron en la sala y lo sujetaron. El oficial al mando repitió sus órdenes y aclaró que no se permitiría al equipo salir hasta que el trabajo estuviera completo. El equipo de buceo se volvió a montar bajo la vigilancia de varios marineros armados. El supervisor siguió protestando por el trabajo. Después de más de 1 hora de conflicto, 2 buzos accedieron, bajo coacción, a meterse en el agua para colocar las cargas. Los 2 buzos entraron al agua. Con miedo, se dirigieron a los lugares indicados y comenzaron a colocar las cargas. Empezaron a oír golpes y gritos que provenían del interior del submarino. Los buzos, comprendiendo que iban a matar a esos hombres, empezaron a sollozar. El oficial al mando se puso en contacto con ellos y les explicó de nuevo que no se les permitiría marcharse hasta que terminaran el trabajo. Tras recuperar la compostura, los 2 continuaron con pesar. Los 2 completaron su tarea y regresaron a la superficie. Avergonzados, se negaron a hablar con nadie y abandonaron el lado de buceo. Los barcos comenzaron a partir del lugar y el equipo fue convocado nuevamente. El oficial al mando les agradeció por su servicio a su gran nación y les informó que serían generosamente recompensados por la lamentable tragedia que habían vivido. Luego les repasó la confidencialidad del trabajo y todo lo que habían presenciado. Sus últimas palabras fueron: se han filtrado al público eventos anteriores. Por favor, comprendan que cualquier información filtrada sobre lo que sucedió aquí hoy tendrá consecuencias reales. Mi supervisor finalizó la conversación diciendo que todo el equipo había acordado que iban a dejar la empresa de buceo. Su miedo a las profundidades marinas y el remordimiento por el trabajo eran demasiado grandes. Me dijo: hay algunos lugares que el hombre simplemente no está destinado a explorar.